A ver, ¿cómo es posible que un mismo hecho histórico, para algunos, sea una pacificación y para otros una ocupación militar? Hoy vamos a meternos de lleno en un periodo clave de la historia de Chile, uno donde el nombre que se le da, bueno, lo cambia absolutamente todo. Miren esto. Por un lado tenemos la pacificación de la Araucanía. Es una frase que suena a, no sé, a orden, a calma. Y por el otro, la ocupación militar. Uf, eso ya evoca conflicto, fuerza, ¿verdad? Estamos hablando del mismo periodo, entre 1862 y 1883, pero con dos relatos que chocan de frente, son completamente opuestos. Y acá viene la gran pregunta, ¿cómo puede ser que un solo evento tenga dos versiones tan pero tan diferentes? Bueno, esa es la pregunta que vamos a intentar responder. Para lograrlo, nos vamos a sumergir en las fuentes de la época y en lo que dicen los historiadores para tratar de entender de dónde salen estas dos miradas. Arranquemos con la primera perspectiva, la narrativa oficial, la del Estado chileno del siglo XIX. Una historia que nos habla de progreso, de modernidad y sobre todo de una palabra clave, civilización. Para entender esta visión, escuchemos a Robustiano Vera. Él era abogado y guardia nacional en esa época. Ojo con sus palabras, porque pintan un cuadro de triunfo total. Habla de prodigios, transformación, civilización. Para él y para muchos como él, la llegada del Estado era, sin duda alguna, sinónimo de avance, algo que no se podía cuestionar. Y esta idea no se quedó ahí. Décadas más tarde, un historiador muy influyente, Francisco Encina, la refuerza. Él habla de incorporar a la vida civilizada, incluso de su delirio por el ferrocarril. Pero la frase final es tremenda, es lapidaria. No más salvajes. ¡Wow! Esto nos da una pista gigante sobre la mentalidad que estaba detrás de toda esta visión. Ok, ahora paremos acá y demos un giro de 180 grados. Dejemos de lado esta visión de progreso y escuchemos a quienes vivieron este mismo proceso, pero desde la otra vereda. Para el pueblo mapuche, la historia fue, completamente distinta. Escuchen el lenguaje del lonco José Luis Wilcamán. Es que acá no hay ni prodigios ni civilización. Acá las palabras son otras. Guerra, sufrimiento, robo. Es una memoria de pérdida, de violencia, de despojo. Cambia todo el panorama. Y el testimonio de Taita Cayupi, que se recogió en 1903, es directo, va al hueso. Él justifica el levantamiento mapuche, dice que fue una defensa necesaria porque les iban a quitar sus tierras. Y su conclusión personal, apenas tengo donde vivir, es que esto aterriza toda la historia en una realidad humana, concreta y muy trágica. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos dos historias que no pueden ser más opuestas. ¿Cómo se reconcilian? La verdad es que no se puede, pero lo que sí podemos hacer es entender por qué existen. Y para eso, vamos a ver qué nos dicen los historiadores más actuales que han estudiado este choque de narrativas. El historiador José Bengoa nos da una herramienta clave para descifrar esto. Él dice que la palabra pacificación es en realidad un eufemismo, o sea, una forma más suavecita, más bonita de nombrar una realidad mucho más dura, una guerra. Y esto es importantísimo, porque nos muestra cómo el lenguaje puede literalmente construir la historia que se recuerda. Pensemos en el eufemismo como una especie de máscara, una máscara que se le pone a las palabras. Llamarle pacificación a una campaña militar que, como vimos, implicó violencia y despojo, es un acto deliberado. La idea es moldear cómo la gente percibe lo que pasó y cómo se va a recordar en el futuro. Y si vamos más a fondo, los historiadores Anedo y Nahuel Pan nos dicen que esto no fue un simple avance, sino un quiebre tremendo, violento, en la historia del pueblo mapuche. Señalan que esta incorporación forzada se justificó con una ideología, la idea de que había razas superiores que tenían el derecho de dominar a las inferiores. Y eso, claro, lo cambia todo. Bueno, después de ver todo esto, ¿con qué nos quedamos? Con algo muy valioso. Podemos aprender a leer la historia con otros ojos, de una manera más crítica. Pensemos en esto como si fuera un kit de herramientas para ser una especie de detective de la historia. Y los pasos son bastante simples, pero muy potentes. Primero, analizar la fuente, qué es lo que dice y desde dónde lo está diciendo. Segundo, investigar el contexto, quién es la persona que escribe y en qué época vivía.
Tercero, y esto es clave, confrontar, comparar ese relato con otros puntos de vista. Y finalmente, el cuarto paso, formular una interpretación propia, pero una que esté basada en toda esa evidencia que juntamos. Y con esto llegamos al corazón de todo el asunto. La historia no es solo una lista de cosas que pasaron. No, para nada. Es la historia que se cuenta, es quién la cuenta y, muy importante, por qué la cuenta de esa manera. Es una narrativa construida. Por eso, la próxima vez que nos enfrentemos a un relato histórico, quizá la pregunta más importante no es solo ¿qué pasó?, sino más bien la historia de quién estamos leyendo. Y, tal vez una pregunta aún más profunda, la historia de quién es la que no se está contando.